Buenos días, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a trabajar fuertemente, vamos a revisar qué nos quedó mal de estas preguntas, vamos a verificar cuáles son los errores, cuáles son las cosas que no estamos teniendo en cuenta, porque recuerden que aquí no me están evaluando conocimientos, no me están evaluando un alto nivel cognitivo, sino unas competencias que yo básicamente interprete, proponga, básicamente que interprete una información que me están dando. Entonces fíjense que aquí en esta pregunta me dicen, si se quiere identificar la distribución de hembras y machos de golondrinas en cada sitio, ¿cuál de las siguientes es la gráfica adecuada? Recuerden que la respuesta correcta solo podría ser la A. ¿Por qué solo podría ser la A? Porque básicamente ellos tienen que comparar hembras y machos. Entonces el tener dos barras me va a permitir comparar hembras y machos, y acá, aunque la gráfica no se ve bien, pues sé que hay 7 lugares y que uno corresponde a hembras y machos. En la B solo hay una barra, así que yo no podría comparar. Aquí no puedo comparar porque solamente tengo unos porcentajes que no me permiten hacer la comparación. Y aquí en esta gráfica tengo unos valores positivos y unos negativos. Ustedes saben que aquí hacia allá es positivo y por debajo de cero es negativo, lo que no es acorde con estos datos de la gráfica, para que lo tengamos en cuenta. Siguiente pregunta. Aquí me están mostrando una cadena alimenticia. Fíjense que me salen muchas preguntas al respecto. Me dicen, entonces me voy a la pregunta. El mercurio se presenta en bajas concentraciones en los productores y va aumentando su concentración en los diferentes niveles tróficos. ¿Cuál de las siguientes es una explicación a este fenómeno? Entonces, básicamente, cuando yo analizo esta gráfica, pues esta gráfica me muestra una cadena alimentaria, una red alimentaria. Y me muestran pues los productores, el consumidor de primer orden, segundo y de tercero. Y yo simplemente debo mirar los numeritos, 0.04, 0.2, 2.2 y 3.76. Lo que significa que cuando voy aumentando el nivel en la cadena alimentaria, pues están aumentando también las concentraciones de mercurio. Eso es lo que me dice esa gráfica. De acuerdo con eso, entonces lo que yo tenía que hacer era analizar acá, bueno, ¿cuál será la respuesta? Los consumidores terciarios absorben el mercurio directamente del agua, mientras que los productores lo transforman del medio. No, ¿cierto? Eso no hacen los productores. B, la población de productores es muy baja para absorber todo el mercurio disponible en el agua. Bueno, eso es cierto, pero eso es lo que me quiere decir esta gráfica. C, los productores al absorber grandes cantidades de mercurio mueren por intoxicación antes de ser consumidos. Eso no me lo está diciendo la gráfica. D, los consumidores ingieren el mercurio acumulado en los tejidos de su presa. Por eso la respuesta correcta sería la D. Entonces, todos en el pantano pues van a tomar una cantidad de mercurio, pero adicional, cuando van comiéndose el uno al otro, recuerden que en una cadena alimentaria hay un flujo de energía y de nutrientes. Y finalmente, pues acá me están diciendo que los consumidores terciarios tienen más cantidades de mercurio, y básicamente es debido pues a ese proceso de alimentación que se evidencia en una cadena alimentaria. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos el ciclo del carbono. Este ciclo del carbono es muy importante, ¿cierto? Nos salen muchas preguntas. Básicamente pretende que nosotros comprendamos muy bien cómo funciona ese ciclo. Este ciclo del carbono, ¿cierto? Básicamente me explica, que no se nos olvide, me explica básicamente que el dióxido de carbono está presente en la atmósfera, que de ese dióxido de carbono lo toman las plantas para hacer la fotosíntesis y también para el proceso de respiración. Que el dióxido de carbono entra, ¿cierto? Entra a los ecosistemas de diferentes formas, a través de la fotosíntesis, ¿cierto? A través de la respiración, a través de la respiración de los animales, a través de la respiración de las plantas y demás. Cuando pasa, entonces otra vez el dióxido de carbono, recuerden que va a ir siempre a las plantas. De las plantas lo van a tomar los siguientes: los consumidores de primer orden, los consumidores de segundo orden, de tercer orden, etc. Y luego lo van a devolver como dióxido de carbono a través de la respiración. Entonces, básicamente el dióxido de carbono llega a las plantas hacen la fotosíntesis, producen oxígeno, pero entonces los consumidores de primer orden se comen las plantas y entonces ahí van recibiendo también carbono, y este va pasando al consumidor secundario, terciario y demás.
Cuando se mueren, entonces parte de ese carbón pues se va a depositar por acá y es lo que después de millones de años se convertiría en el petróleo. Básicamente ese es el ciclo del dióxido de carbono. Es un ciclo porque básicamente cuando respiramos, cuando hacemos combustiones de automóviles, de fábricas y demás, pues entonces se devuelve a la atmósfera. En este caso me están diciendo que es a través de la respiración porque solo me están evidenciando el ciclo en un ecosistema acuático. Entonces me decía básicamente, bueno, ¿cuál de las siguientes opciones es una consecuencia probable de la disminución del fitoplancton en los océanos? Pues recuerden que el fitoplancton, aquí yo ni siquiera tengo que adivinarlo, ya me están diciendo que realiza la fotosíntesis, es decir, que convierte ese dióxido de carbono en oxígeno que estaría presente en el agua para los seres vivos. Ah, ahora, si no hay fitoplancton, ¿qué pasaría? Eso es lo que me están preguntando. Si se disminuye el fitoplancton en los océanos, pues ¿qué es lo que va a pasar? Eso es lo que me están preguntando. La respuesta correcta, entonces, es la C. ¿Por qué? Porque si básicamente el fitoplancton es el que absorbe el gas carbónico y no hay fitoplancton, pues básicamente lo que va a pasar, pues es que el dióxido de carbono atmosférico se acumulará en el aire al no ser absorbido ni depositado en el fondo. ¿Listo? Y esa es una de las razones por las cuales ahorita hay un calentamiento global. Al disminuir las plantas, pues entonces ellas no toman gas carbónico. Nosotros lo que hemos hecho es aumentar antes la combustión, la emisión de gas carbónico de los vehículos, en las fábricas y demás. Y entonces antes estamos mandando más gas carbónico y disminuyendo las plantas que son las que son capaces de absorberlo. ¿Listo? Entonces, para que lo entendamos y espero que les haya aclarado las dudas. Vamos con la siguiente. Respecto a la problemática de contaminación que deja la extracción de oro, un grupo de investigadores propone un filtro de agua el cual atrapa pasando agua con mercurio por una barrera formada de algas de la especie Lena minor, conocida como lenteja de agua. Esta alga metaboliza gran parte del mercurio y produce sustancias como oxígeno, gas carbónico y metilmercurio. Listo, acá me echaron toda la carreta. Listo. Una pequeña fracción de mercurio no alcanza a metabolizarse por las algas. Ah, básicamente me estaban diciendo que habían unas algas y que esas algas metabolizaban, es decir, que transformaban el mercurio en otras sustancias, en oxígeno, gas carbónico y metilmercurio, que es menos tóxico, ¿cierto? Pero básicamente la pregunta es esta. Si la cantidad de mercurio usado en la extracción aumenta, ¿qué ocurriría con la cantidad de sustancias producidas por las algas? Y entonces aquí básicamente me están preguntando la ley de la conservación de la masa. Y básicamente lo que me están diciendo es, si la cantidad de mercurio aumenta, ¿cierto? Pues ¿qué va a pasar? Que va a aumentar la cantidad de oxígeno, la cantidad de gas carbónico y la cantidad de metilmercurio y también la fracción de mercurio que no se alcanza a metabolizar. Por eso aquí en la 73 la respuesta correcta es la C. Aumentará la cantidad de mercurio sin metabolizar. Eso sería lo que ocurre si se aumenta la cantidad de mercurio utilizada. Listo. Vamos con la siguiente. En esta región existe una explotación, entonces aquí me muestran otra vez la explotación de oro y demás. Y básicamente nos vamos a la pregunta porque ustedes ya la leyeron. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes es un efecto negativo del desvío del río? ¿Cuál será el efecto? Que el río no siga su cauce, que el río no vaya por donde debe ser. ¿Cómo afectará, cierto? Entonces, disminución del cauce. Ah, porque la A puede ser o no puede ser. Entonces, para descartar la A, vamos a ver que la A decía disminución del cauce final del río. Pero fíjense que aquí en el enunciado me dicen, y otros metales tóxicos. Después de la extracción del oro, el agua utilizada regresa a su cauce normal. Por eso la respuesta correcta no puede ser la A, porque aquí me están diciendo que aunque la desvían, luego se devuelve al cauce. Entonces la A no podría ser. La respuesta correcta pues es la D, destrucción de ecosistemas aledaños a la mina. Básicamente eso es lo que hacen las minas, destruir los ecosistemas porque pues el agua básicamente va a contaminar todo. ¿Listo? Siguiente.
Siguiente pregunta. Entonces fíjense que ustedes vieron, acá me dan unas temperaturas, fue lo que hablamos de gases, y unas presiones, ¿cierto? Yo sé que aquí la temperatura está aumentando y no sé que la presión, hay una presión 1, una presión 2 y una presión 4, pero no me están dando el valor de la presión, ¿cierto? Sin embargo, aquí me dice, con base en la información anterior y teniendo en cuenta la ley de los gases ideales, de los cuales hablamos, que no me la tengo que saber, que no la tengo que usar, ¿cómo cambia el comportamiento del gas cuando aumenta la temperatura en el recipiente? Pues básicamente me están diciendo que la temperatura está aumentando, que qué pasa con la presión, ¿cierto? Y aquí, pero aquí antes me están diciendo, dice, en la tabla se muestran las variaciones de presión, ya me están diciendo que la presión está variando de una cantidad fija de un gas, o sea que no está aumentando la cantidad de un gas y demás, y no está aumentando su volumen. Entonces yo lo que les enseñé es que cuando hablamos de gases hablamos de presión, volumen, temperatura, número de moles y ya, ¿cierto? Entonces, básicamente, si yo les dije, si el volumen es constante, entonces la temperatura y la presión varían. Y si la temperatura aumenta, entonces lo que sucede es que la presión también aumenta. ¿Y cómo sé que aumenta? Porque yo les enseñé que esta variación la podemos recordar con la olla de presión. Cuando la temperatura está aumentando, la presión aumenta. Si la temperatura disminuye, la presión va a disminuir. ¿Cierto? Cuando el volumen es constante. Y eso es lo que me dice esa ley. Entonces la respuesta correcta en la 61 es que cuando aumenta la temperatura en el recipiente, pues aumenta la presión del gas. Y ya sabemos que cuando me pregunten por algo que me relacione temperatura y presión, vamos a pensar, y el volumen sea constante, vamos a pensar en nuestra olla a presión. Siguiente, aquí tengo una pirámide alimenticia, ¿cierto? Entonces me preguntan lo siguiente. En este ecosistema se ha reducido drásticamente la población de delfines. Chum, se redujeron los delfines, que son los consumidores de cuarto nivel, y los tiburones y los calamares debido a la caza indiscriminada de estos animales. Con base en la información de la pirámide, ¿qué ocurriría si se extinguen los delfines, tiburones y calamares de este ecosistema? Entonces, ¿qué pasaría si se extinguen los carnívoros de consumidores de cuarto nivel? Básicamente, eso es lo que me están preguntando. ¿Cuál es la respuesta? Entonces, básicamente, ¿qué podría pasar? Lo que podría pasar, ¿cierto? Es que si estos del cuarto, y estas preguntas siempre me las van a hacer, siempre me van a preguntar qué pasa si estos desaparecen, pero entonces si desaparecen los productores, ustedes saben que las plantas pues son la base de los ecosistemas, ¿cierto? Son las que producen el alimento para todos los siguientes eslabones. Entonces ahí todos mueren finalmente. Pero básicamente siempre me pueden preguntar qué pasa si no están estos, si no están estos, etcétera. En esta me están preguntando qué pasa si no están los consumidores del cuarto nivel. Cuando no hay un consumidor de cuarto nivel, pues entonces los que van a aumentar pues son los del tercer nivel y los del tercer nivel, perdón, los del tercer nivel también me dijeron aquí calamares, que también disminuyeron, o sea que no hay de cuarto ni de tercer nivel, lo que significa que van a aumentar el número del segundo nivel. ¿Por qué? Pues porque no hay quien se los coma, y si no hay quien se los coma, entonces los de segundo nivel pues van a ser muchísimos más, ¿cierto? Y eso va a generar que se desequilibre el ecosistema, porque si estos son muchísimos más, va a llegar el punto en que estos no logren alimentar, porque fíjense que entre el nivel más abajo, pues voy a tener que tener mayor número de individuos. Entonces, si estos aumentan, finalmente estos va a llegar el punto en que no logren abastecer a estos de segundo nivel y todo se desequilibre. Finalmente, la respuesta correcta es la C. Los carnívoros de segundo nivel aumentarían el número de individuos porque no tendrían depredadores. No hay quien se los coma, entonces los de segundo nivel, pues obviamente van a aumentar. Vamos con la siguiente. Entonces, Camila tiene una esfera, chum, una esfera de medidera, una esfera de hierro. Lo que hacen es, después de un minuto, la sacan y se mide la temperatura de la madera y de hierro. Fíjense que la madera tiene una temperatura al minuto de 60 y el hierro de 100. ¿Qué puede comprobar Camila con su experimento? Y entonces la respuesta correcta es la B, que la esfera de hierro
se calienta más rápido que la de madera, pues porque ambas se calentaron un minuto y pues la de hierro se calentó mucho más rápido, tiene 100 grados centígrados. Y esa es la respuesta correcta, la respuesta B. ¿Por qué? Porque recuerden que cada sustancia tiene un calor específico diferente. En el caso del hierro, pues fíjense que él se calienta muchísimo más rápido que la madera. Siguiente, el calor específico, me están dando acá una tabla. ¿Qué puedo ver? Acá hay diferentes metales y acá hay diferentes calores específicos. Y me dice, teniendo en cuenta lo anterior, si se tiene 1 gramo de cada sólido, 1 gramo de cada uno, ¿cuál de los sólidos necesita mayor energía para aumentar 1 gramo su temperatura? Y esto fue lo que me dijeron acá en el enunciado, que el calor específico pues es la cantidad de energía que se necesita para poder calentar 1 gramo a 1 grado centígrado, para calentar 1 gramo, 1 gradito centígrado. Y por eso entonces yo simplemente tenía que mirar la gráfica, ver cuál necesita mayor, porque eso es lo que me están preguntando, cuál de los sólidos necesita mayor energía. Por lo tanto, la respuesta correcta, de acuerdo con la tabla, pues es el aluminio. O sea, la respuesta correcta es la C. Y esta sí súper difícil. En la figura se muestran 4 animales. ¿Qué tienen en común estos animales? Y ha salido muchísimo esta pregunta. Entonces, ¿todos presentan tentáculos para desplazarse? No. ¿Todos habitan en medios acuáticos? Sí. ¿Todos se adhieren a una superficie? No, ya sabemos que no. Algunos flotan en el agua. ¿Todos presentan una piel escamosa? Sabemos que no, ¿cierto? Entonces, la respuesta correcta era la B. Espero que hayan aclarado. Ahora lo que tienen que hacer es enviar al Classroom rápidamente solamente las que se equivocaron y con la correspondiente justificación. Ahora los invito a resolver la segunda partecita, las otras 10 preguntas para el día de hoy. Recuerden que hay que hacerlo a conciencia.